Hoy te platicaré del saldo de los narcobloqueos que hubo tras la detención de Ovidio Guzmán. La captura de Ovidio Guzmán y los narcobloqueos desatados por la delincuencia organizada en respuesta al operativo del gobierno federal abrió la puerta a dos problemas de largo alcance. Uno, cómo atender a las casi 500 personas a las que les fueron arrebatados sus vehículos para la realización de los bloqueos. Y dos, cómo detectar la manera en que los delincuentes consiguieron tantas armas y de tan alta capacidad de fuego. En este video te platicaré de estos dos problemas vigentes a más de 10 días de la captura del hijo del Chapo Guzmán. Bienvenidos al Caporal del 16 de enero, comenzamos de estos dos problemas vigentes a más de 10 días de la captura del hijo del Chapo Guzmán. Bienvenidos al Caporal del 16 de enero, comenzamos. Todo lo que implicó la captura de Ovidio Guzmán y lo que llegó posterior a ello. A más de 10 días de esa detención, aún hay estragos por resolver. Imagina que vas manejando tranquilamente cuando, por sorpresa, un delincuente te detiene, te baja del auto para quemarlo y para obstruir vialidades. Un delito cometido en respuesta a un operativo hecho por las autoridades. Es decir, si bien el delincuente es el único responsable por ese delito, este no se hubiera cometido si no hubiera existido un operativo previo por parte de las autoridades. Y quiero dejar algo muy en claro, no pretendo exculpar al delincuente y culpar a la autoridad. Evidentemente el delincuente es el delincuente, pero la ley dice que es ante la autoridad en donde corresponde interponer una denuncia. Y el día de la detención de Ovidio Guzmán, el pasado 5 de enero, hubo una serie de narcobloqueos en Culiacán y en sus alrededores en donde fueron robados al menos 463 vehículos por la delincuencia organizada. 463 según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa. En Culiacán 303, en Mazatlán 47, en Escuinapa 18, Guasave 15, en Ahome 13, en Abolato 12 y en Concordia 10. En este video que te traje a este canal, te muestro la imagen en pantalla, te platiqué cómo los ministerios públicos estaban saturados ante los centenares de personas que estaban llegando para reportar, para denunciar los robos de sus vehículos. No existe registro en la historia de México de tantos robos de vehículos hechos de manera simultánea y las autoridades evidentemente no están preparadas para atender a tantas víctimas al mismo tiempo. Por ejemplo, que te voy a mostrar en pantalla, justo ya lo estás viendo ahora, es uno de los vehículos encontrados tras los bloqueos. A saber de la autoridad si se trata de un vehículo de los delincuentes, si es un vehículo que le robaron a alguien o si es un vehículo robado que fue usado con fines delictivos. Es uno de tantos vehículos, de tantas investigaciones que tienen que realizar las autoridades para saber qué ocurrió específicamente con este vehículo. Ante una situación así de despojo, lo que corresponde entonces como víctima, me robaron un vehículo, es presentar la denuncia y ponerse en contacto con la aseguradora para ver las cláusulas del contrato y saber cuál es el daño que cubrirá la aseguradora. Ahora bien, muchos de esos vehículos no estaban asegurados, de tal forma que para esas personas el gobierno de Sinaloa ha emitido este comunicado que te muestro en pantalla, dirigido a todas las personas con vehículos afectados en el día o justo posterior a la captura de Ovidio Guzmán. Establece que las personas afectadas con la pérdida de un auto ese 5 de enero podrán recibir del gobierno estatal el 80% del costo total de sus vehículos con un tope máximo de 200,000 pesos. Para tal objetivo, para poder dar estos recursos, fue creado el programa de apoyos a propietarios de vehículos afectados por los hechos violentos del 5 de enero. Así se llama el programa. Programa de apoyos a propietarios de vehículos afectados por los hechos violentos del 5 de enero. Te voy a dejar la liga del detalle de este programa en el comentario fijado por si eres uno de los afectados o simplemente te interesa saber qué hacer en caso de una situación similar. Y establece el documento que te voy a compartir las bases para resultar beneficiado por este programa. Ojo, si bien tú o yo pudimos no resultar afectados por estos bloqueos, incluso no vivir en Culiacán, no vivir en Sinaloa, sí es importante tener esto presente debido a que se convierte en un referente por la gran cantidad de vehículos robados.
Para resultar beneficiada, la persona debe acreditar ser dueña del vehículo, que estos sean pérdida total, que estén al corriente con los pagos de placas y tarjeta de circulación, no tener póliza de seguro que ampare robo o pérdida total y haber presentado la denuncia por el robo. Otra cosa, solamente podrá realizarse una denuncia como máximo por persona. Seguimos trabajando para controlar la situación. Se siguen presentando bloqueos. Tenemos actualmente 9 bloqueos aquí en Culiacán, 3 en Mochis, 6 en la zona sur. Sigue trabajando las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para controlar la situación. Se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. Este era el sentir de las autoridades inmediatamente después de la captura de Ovidio Guzmán. Vaya, cuando estaban ocurriendo los bloqueos. Acabas de escuchar al secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, ofreciendo un reporte todavía preliminar sobre estos acontecimientos el pasado 5 de enero, el mismo día de la captura. Desde entonces a la fecha, a la PAN han ocurrido otras cosas también relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán, relacionadas directa o indirectamente. La más relevante, sin duda, fue la cumbre de líderes de Norteamérica, en donde muchas miradas estuvieron sobre la opinión del presidente estadounidense Joe Biden sobre precisamente esta captura del hijo del Chapo Guzmán. Ese es el antiguo ayuntamiento, también de esta época del Palacio. Es el gobierno de la ciudad. Pese a los videos, a las fotografías, a las reuniones entre los mandatarios, no hubo un pronunciamiento específico sobre el impacto en la relación México-Estados Unidos tras la captura de Ovidio Guzmán. Lo más cercano a un pronunciamiento de este tipo fue la firma de un acuerdo para frenar el tráfico de fentanilo. Un acuerdo que ya había sido iniciado desde hace algunos años, pero fue el único pronunciamiento público tras esta reunión. Por el lado estadounidense, el embajador de aquel país en México, Ken Salazar, justificó que no se pronuncian sobre temas específicos, pero aseguró que las extradiciones siguen en curso, en referencia obviamente a Ovidio Guzmán. Sin embargo, del lado mexicano, a quien tocó pronunciarse a nombre del gobierno de México fue al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Un día después de concluir la cumbre de líderes de América del Norte, Marcelo Ebrard reiteró que las armas estadounidenses son usadas para equipar a los cárteles mexicanos, por lo que lanzó que si se quiere controlar el tráfico de sustancias prohibidas, en este caso estamos en el contexto del fentanilo, entonces no hay que armar al narcotráfico en el lado mexicano. Estas palabras fueron expresadas por el canciller en una reunión que sostuvo el cuerpo diplomático mexicano con diputados y senadores también mexicanos. En la conferencia matutina del 12 de enero, ante el presidente de la República, ante Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard dio a conocer que están investigando las armas que le aseguraron a los delincuentes durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán. Aseguraron al menos 47 armas de alto poder, incluidas antiaéreas. Cuarto tema que tocamos, en donde llegamos también a avances significativos, tiene que ver con la seguridad en la región. Control de precursores químicos, nos preocupa mucho el fentanilo a los 3 países. El fentanilo es un opiáceo altamente adictivo, letal, o puede ser letal cuando se abusa de él. Y entonces nos vamos a abocar a perfeccionar el control de precursores químicos entre los 3 países. Vamos a invitar a otros países a participar. Por parte de México, la preocupación principal que ustedes conocen, el control de armas. Si alguna duda hubiese, pues el reciente operativo de detención del señor Ovidio, pues ahí se pudieron ver las armas que hay. ¿Y por qué es importante controlar eso? Bien. Conforme han avanzado las investigaciones, el canciller mexicano ha asegurado que el 65% de esas armas aseguradas en el operativo para detener a Ovidio Guzmán son originarias de Estados Unidos y de Europa, por lo que la Fiscalía General de la República ya trabaja un mapa con datos que se identifican la procedencia de estas armas y la empresa fabricante, mapa que le van a presentar a las autoridades estadounidenses. Te comparto algo más sobre el avance de estas investigaciones en voz del canciller, de un hecho que a 11 días de lo ocurrido pues sigue trastocando a México. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. ¿Lo de las armas y Ovidio se planteó a Estados Unidos? Sí, el CENAPI hizo
el mapa que llevé a Estados Unidos a la reunión de Washington. Y ahora están haciendo el e-trace, indagar dónde se compraron esas armas, quién las compró y cómo llegaron a México.